Ya vimos que para ver de oxidación utilizábamos principalmente, vamos a recordar las tres primeras enzimas porque en la última, vamos a decir, no la vamos a involucrar aquí. La primera era un proceso de oxidación. Si yo oxido, fue lo que expliqué ahorita, yo tengo, normalmente, si tengo mi molécula altamente reducida, no tengo dobles enlaces, ¿qué voy a tener yo ocupando al carbono? Otro carbono alrededor e hidrógeno. Lo primero que ocurre es una oxidación, que lo hace una deshidrogenasa dependiente del F-alquilo. Al yo quitar los hidrógenos, se genera un doble enlace. Los electrones que le quedan libres los comparten entre ellos dos. Chévere. Si yo coloco estos dos hidrógenos aquí arriba, tengo un enlace tipo cis. Si coloco uno aquí y uno aquí, a eso es lo que llamamos nosotros trans. Un enlace triangular. Lo primero que ocurre es una oxidación con una deshidrogenasa, me va a generar un doble enlace. Lo segundo que ocurre es una hidratación. Ya para la hidratación lo que hago es incorporar un oxígeno, un grupo OH y un hidrógeno. ¿Se acuerdan que el OH aquí, el hidrógeno? Y yo entonces quito el fulano doble enlace. Luego viene, yo tenía un OH, un H. Luego viene otra deshidrogenasa y se va a llevar dos hidrógenos y me va a generar NADH. Voy a quitar hidrógeno. Tenía el otro hidrógeno aquí, quito hidrógeno y quito hidrógeno. Las tres primeras reacciones. ¿Qué ocurre? Me voy con la primera. Vamos a quitarlo aquí, vamos a dejarlo así. Tengo un ácido graso insaturado. Significa que tengo dobles enlaces allí. Viene la enzima empieza a trabajar desde mi grupo acetil, desde su grupo funcional. Empieza la enzima a reconocer y empieza a hacer estos pasitos que están aquí y por último rompe. Al romper genera un acetilcoenzimado. Ella viene, yo tengo doble enlace oxígeno y siempre voy a estar rompiendo entre el carbono alfa. Chévere. Rompo, rompo, rompo y rompo. Se consigue con un doble enlace. La deshidrogenasa, que es la primera que actúa, oído al tambor porque escucho susurro por allí. ¿Qué hace la primera deshidrogenasa? Quita los hidrógenos para generar un doble enlace. Esta enzima, que es la enoilcoenzima isomerasa, lo que va a hacer es, una vez que se consigue la deshidrogenasa con este panorama, no lo reconoce y ella no actúa. Viene una isomerasa y ya está el doble enlace allí. Lo que hace es transformar este doble enlace, lo mueve y lo mueve hasta donde estaría mi carbono alfa. Pero, ¿qué hace ella con ese carbono alfa? Ese enlace, que de la naturaleza viene como un enlace cis, es decir, es simétrico, ella no solamente que me lo mueve, sino que además lo transforma en un enlace trans. Lo que va a hacer es mover el enlace. La isomerasa lo que hace es mover ese doble enlace. Y me genera el enlace, el que estaba entre 3 y 4, aquí lo ubica entre 3 y 2. No tenemos problema con eso. ¿Qué ocurre? Yo no necesito volver a reducir. El primer paso que hace la primera deshidrogenasa no lo tengo que hacer. Simplemente ya tengo eso reducido, lo que hago es transformarlo. Transformo el enlace, lo muevo a través de una isomerasa y ya tengo mi primer paso, como quien dice, hecho. Pero no actúa la deshidrogenasa ahí.
Yo tengo ya mi doble enlace y puedo seguir con la reacción. ¿Qué pasa? Que esto que sigue acá abajo es como un resumen. ¿Qué va a seguir ahora? Viene la hidratasa, después viene nuevamente la segunda deshidrogenasa y se va a liberar el acetilcoenzima. Ya yo quité esto de aquí. Luego que viene, a lo que me queda, viene la primera deshidrogenasa y me instala mi doble enlace aquí. Yo estoy prácticamente así. Lo que pasa es que ya aquí metieron el doble enlace. ¿Qué tenía originalmente? Esto así. Aquí lo que hicieron fue una reducción de pasos. Ya quité este grupo. Y lo que me queda es esto. Sigue el doble enlace. Viene la primera deshidrogenasa, que fue lo que escribí aquí, y me incorpora la deshidrogenasa dependiente del FAD y hace este paso que teníamos nosotros aquí. E incorpora mi doble enlace. Y lo incorpora como lo sabe hacer ella. Trans, perfecto. Pero inmediatamente alterno tiene otro doble enlace. No puede actuar, ni el resto de las enzimas no pueden actuar, no se puede seguir porque no reconoce esta estructura. Viene una reductasa para resolver el problema. ¿Qué hace la reductasa? Aunque la flecha señala aquí, ¿qué hace la reductasa? Resuelve este doble enlace. ¿Qué hace la reductasa? La deshidrogenasa quita protones, quita hidrógenos, los quita y genera doble enlace. ¿Qué hace la reductasa? Le va a incorporar hidrógenos. Originalmente estaba así. Ella le incorpora hidrógeno y quita este enlace. Cuando hace esta modificación, hay una reconfiguración electrónica. Y el enlace este se mueve. Estaba entre 2 y 3 y se va a mover entre 3 y 4 con la reorganización electrónica. Ah, pero esto sí, ya lo sabemos, es fácil de resolver. Viene la isomerasa y vuelve a colocar el enlace trans. Vuelve a acomodar como lo necesita la hidratasa para poder romper. ¿Me expliqué? Sí. Entonces en ese caso se consume una NADPH con alcohol reductor. Sí, lo que pasa es que no lo consideramos pérdida de energía. ¿Por qué? Porque cuando yo genero un NADPH, él nunca se va a ir a la cadena transportadora electrónica. Ese es para procesos biosintéticos. No considero que lo perdí. ¿Cuándo considero yo que perdí un ATP en este proceso? Cuando activé el acetilcoenzima con el ATP. Antes de entrar a la mitocondria, yo gasto un ATP. Con el transportador de Antes que lo agarre el transportador de la carnitina, que es carnitina transferasa. Para no decir carótico, digo transportador de la carnitina. para convertir desde acetil a ácido, ¿no? Sí, correcto, ya va. Sí. Yo tengo mi ácido graso, que viene solito en el citoplasma. Pegadito a la membrana externa está la sintetasa, la coenzima A sintetasa. Este ácido graso va a absorber una coenzima A. Aquí yo voy a gastar ATP. Y de hecho lo que genero es AMP. Más ¿qué voy a generar que aquí? Un ácido, que es lo que llamamos nosotros un grupo ácido, un ácido graso coenzima A. Pero yo no digo ácido graso coenzima A, sino digo ácido coenzima A. Este coenzima A, ahí mismo en la membrana, se consigue con el complejo enzimático de la carnitina, que es la carnitin aciltransferasa. ¿Qué va a hacer? Le va a quitar esta coenzima A y le va a incorporar una carnitina. En el mismo sitio sale la coenzima A y me queda mi acilcarnitina. Que queda en el espacio intermembrana y va a pasar hacia la membrana interna a través del transportador de la carnitina.
tiene que salir una carnitina para que él pueda entrar. Cuando- Entró. Cuando entra, va a pasar lo contrario. Es como si yo hiciera así. Lo que pasa es que va a ocurrir dentro de la mitocondria. Aquí yo no tengo gasto de energía. El gasto de ATP lo tengo aquí. ¿Ok? Entonces, se libera la carnitina, sale la carnitina y me queda aquí adentro lo mismo que tenía aquí, la 5 encima. Cuando yo hablo de rendimiento energético, yo considero todos los NADH y FADH que he generado en el camino y todas las coenzimas A que he generado en el camino. Coenzima A, acetilcoenzima A. Fíjense, ¿qué es importante tener en cuenta? Mientras yo hice este proceso que no había insaturación, por cada acetilcoenzima A, yo voy a generar, si generé 3 acetilcoenzima A, voy a generar 3 NADH y 3 FADH. Esto se va a la cadena transportadora de electrones y cada uno me va a generar lo que genere. En los libros van a conseguir que consideran 3 por cada NADH y 2 por cada ATP, o 2.5 y 1.5 para ser más preciso. Por cada acetilcoenzima A que entra al ciclo de Krebs. Perdón, aquí por el proceso. ¿Qué tengo que considerar? Esto es directo del proceso. Esto es de la beta oxidación. Ahora, cada uno de estos 3 acetilcoenzima A, en lo que entra al ciclo de Krebs, voy a escribir aquí, ciclo de Krebs. Cada uno, voy a colocar 3 por. Cada uno me va a generar, ¿cuántos NADH se generan en el ciclo de Krebs? 3. ¿Cuántos FADH? 3. Uno solito. Uno. Entonces no me pregunte a mí si usted va a pasar bioquímica, pregúnteselo a usted. Porque hemos visto el ciclo de Krebs 800.000 veces. Además, El GDP. Sí, el GTP. genero un GTP. Eso cuenta como una. Entonces, todo esto lo multiplico por 3, eso cuenta como ATP, correcto. Esto cuenta como ATP. Esto si no conseguí insaturación. Si me conseguí una insaturación, ¿qué hago con la insaturación? Dijimos que cuando nos conseguimos una insaturación, simplemente la insaturación ya me ahorra un paso. Pero no se produce. Pero no me lo ahorra, realmente. Me ahorra un paso, pero no me ahorra energía, me la quita más bien. Entonces, la insaturación me resta energía. Entonces, cuando me consigo una insaturación, para este paso, cuando yo voy a sacar la cuenta, yo digo, aquí en este paso me generó un acetilcoenzima A, ¿cierto? Chévere. Es un acetilcoenzima A que entra al ciclo de Krebs y me va a generar, pero en este caso es por 1. 1 por los 3 NADH, 1 por un FADH y 1 por un ATP. Un acetilcoenzima A. ¿Cuántos NADH se me generaron aquí? 1. Yo voy a tener directamente un NADH que viene de la beta oxidación. ¿Esto viene de dónde? Del ciclo de Krebs, que me generó la acetilcoenzima A. ¿Generé FADH aquí? No. No lo generé. Igual, en este caso, voy con el segundo. Todo lo que hice para el segundo, ¿me generó FADH? No, no lo generó. Me generó solamente un NADH. Aunque me haya generado un acetilcoenzima A que me va a generar todo esto. Entonces, en el rendimiento energético,
sí afecta el que tenga una insaturación. Si comparo un ácido graso saturado con uno insaturado. Pero los insaturados, no solamente que los utilizamos aquí, el insaturado es necesario porque forma parte de la membrana y de una cantidad de elementos. Cuando nosotros vimos el ácido araquidónico, cuando vimos el linoléico, todo eso tiene insaturaciones y son necesarios para muchos procesos metabólicos y para la formación de membrana. En caso, si nosotros vamos a hablar del isopreno que forma, que si el ácido araquidónico, que si forman los esteroides, que si todos tienen ahí una insaturación. Son importantes los ácidos grasos insaturados y son importantes esos pedacitos que utilizamos nosotros, insaturados, como en el caso del isopreno. Estructuralmente y funcionalmente también, porque eso van a ir a formar, van a ir a cumplir una función determinada. Ok, listo con la beta-oxidación. Cubrimos saturados, insaturados, pares e impares. Vamos con nuestros ácidos grasos chiquititos que los llamamos cuerpos cetónicos. Se llaman cuerpos cetónicos porque van a formar, en su proceso de formación, le van a generar grupo funcional de cetona. ¿Por qué son importantes los cuerpos cetónicos? Lo primero que se construyen o se fabrican o se sintetizan bajo ciertas condiciones del organismo. Vamos a decir ciertas condiciones nutricionales, entre comillas, porque no siempre es una condición nutricional. Depende de lo que yo tenga metabólicamente para poder utilizar. Los cuerpos cetónicos se fabrican principalmente en el hígado. Y prácticamente muchos de nuestros tejidos, por no decir que todos, pueden utilizar músculo. Nuestro cerebro, cuando no utiliza, vamos a decir nuestro cerebro no solamente, porque todo nuestro sistema nervioso, cuando no tiene glucosa disponible, utiliza cuerpos cetónicos. Por eso es una alternativa y por eso el hígado lo fabrica como una alternativa ante la carencia de glucosa. Los cuerpos cetónicos van a ser sintetizados ¿a partir de qué? A partir de la coenzima A, de la acetilcoenzima A, que existe en la coenzima A. A partir de la acetilcoenzima A. ¿Cómo obtengo yo acetilcoenzima A? Principalmente, si estamos en hígado, principalmente la voy a obtener por la oxidación de los ácidos grasos. ¿La puedo obtener por glucólisis? Sí, claro que sí. Yo también la puedo obtener directamente glucólisis, no, sino hago glucólisis, óxido de piruvato y entonces voy a tener acetilcoenzima. Ese acetilcoenzima, para que me pueda generar un cuerpo cetónico, sufre lo que llamamos nosotros un proceso de condensación, ya lo vamos a ver. Pero una vez que nosotros fabricamos nuestro acetilcoenzima en hígado, hígado tiene la capacidad, disculpe, no sintetizo la coenzima, utilizo la acetilcoenzima para fabricar mi cuerpo cetónico. Dentro de los más importantes tenemos el acetoacetato y el butirato o el hidroxibutírico, pero el ácido hidroxibutírico también puedo generar cetona. Estos dos ácidos, estos dos cuerpos cetónicos que yo tengo aquí, son ácidos 2,2. Estos dos cuerpos cetónicos se pueden utilizar, vamos a decir, indiferentemente por los tejidos. Cualquiera de los dos puede salir del hígado, no hay una preferencia, y cualquiera de los dos puede ser utilizado. Para sintetizarlo utilizo el acetilcoenzima. Y cuando yo los voy a procesar para la producción de energía, lo que hago es transformarlos nuevamente en acetilcoenzima para que ellos puedan entrar en el ciclo de Krebs. Entonces es prácticamente como si fuera cíclico. ¿Por qué no es cíclico totalmente? Porque yo los produzco aquí en el hígado y los utilizo en tejidos extrahepáticos, pero el hígado no tiene la capacidad de utilizar los cuerpos cetónicos, porque no tiene las enzimas que necesito para poder utilizar los cuerpos cetónicos como fuente de energía. El resto de los tejidos sí, pero no sintetizan cuerpos cetónicos.
Es cíclico como hacíamos con el ciclo de Cori. Yo puedo aquí hacer gluconeogénesis, pero aquí no. Yo puedo hacer aquí la síntesis de cuerpos cetónicos o cetogénesis y aquí no. Aquí los puedo utilizar y no los sintetizo. Aquí los sintetizo, pero no los puedo utilizar. ¿Cuál es la función del cuerpo cetónico? La función primero del hígado es garantizar que el resto del organismo tenga suficiente energía para poder trabajar y todo lo que necesite. Y la función de los cuerpos cetónicos como tal va a ser su capacidad para poder generar energía. ¿Cuánto tengo energía? Relativamente poco, porque yo puedo, a partir de los cuerpos cetónicos, generar 2 moléculas de acetilcoenzima A. De un ácido graso es mucho más grande, yo puedo generar cualquier cantidad de acetilcoenzima A, depende del tamaño del ácido graso. Pero, en caso de emergencia, rompa el vidrio. Por ejemplo, los ácidos grasos de gran tamaño no pueden entrar en nuestro sistema nervioso central. Entonces, si no tienen azúcar, utilizan cuerpos cetónicos. Ok, la siguiente, por favor. Por la barrera hematocefálica. La barrera hematocefálica no permite que entre cadenas largas de ácido graso. Perdón. La siguiente, por favor. Hay algunos ácidos grasos que se sintetizan, pero adentro, la célula biliar, y eso da un gran soporte allí también a nuestra teoría. Ok. Para sintetizar cuerpos cetónicos, nosotros dijimos que lo hacíamos a partir del acetilcoenzima A. Se condensan 2 moléculas de acetilcoenzima A través de una tiolasa. Cuando ellas se condensan, se libera un acetilcoenzima A, ellas se unen por proceso de condensación, se libera una molécula de acetilcoenzima A y me va a generar lo que llamamos nosotros un cetoacetilcoenzima A. Este cetoacetilcoenzima A acepta otra acetilcoenzima A para generar una molécula, aquí viene una molécula de 4 carbonos, me genera una de 6 carbonos. Igual en un proceso de condensación se libera una coenzima A y me va a quedar entonces lo que llamamos nosotros el HMG, que es el hidroxi metilglutaryl beta hidroxi beta metilglutaryl coenzima A. Por eso le decimos HMG. Sí, HMG. El HMG es un intermediario que prácticamente está formado por 3 acetilcoenzima A. La coenzima A se libera y me quedo con los grupos acetilos. Tiene 6 moléculas de carbono. Simplemente lo que hago después es romperla para generar entonces mi acetato y liberar una molécula de acetilcoenzima A. Este cetoacetato que yo estoy generando aquí es el que voy a utilizar para la producción de energía. Es mi principal cuerpo cetónico. Él puede isomerizar, como habíamos dicho ahorita, es indistinto, puede viajar por sangre, tanto el acetoacetilo como el hidroxibutil, que me van a generar los dos energía y 2 moléculas de acetilcoenzima A posteriormente. Esto es simplemente un proceso, uno dice como si fuera una isomerización, ¿por qué? Porque es muy sencillo, pero simplemente es un proceso de óxido-reducción prácticamente. De manera natural y espontánea, el acetoacetato puede generar cetona. No lo llamamos ya un proceso de isomerización, sino un proceso de decarboxilación, pero ocurre de forma espontánea. Y esa acetona que se genera tiende a ser volátil. Cuando va a sangre, normalmente lo que hacemos es que la respiramos. Cuando se generan muchos cuerpos cetónicos, normalmente la gente respira y se huele, la persona huele como acetona, huele como a durazno. Eso ocurre cuando la gente ha ingerido mucho alcohol, porque el alcohol limita el uso del azúcar y tenemos que utilizar cuerpos cetónicos. Y también las personas que sufren de diabetes o cuando tenemos un ayuno muy prolongado. La siguiente, por favor. Vámonos para atrás, por favor, disculpen. ¿Atrás? Ok. Después que nosotros generamos nuestro, yo pensé que tenían reacción así separada de aquí, la utilización de los cuerpos cetónicos, que es la cetólisis. Estos cuerpos cetónicos simplemente tienen un enlace con el ciclo de Krebs. ¿Cuál es el enlace? Ellos tienen, para poder yo romper la molécula en 2 moléculas de acetilcoenzima A, necesito otra coenzima
¿de dónde la agarro? Esa coenzima A no la agarro libre en el sistema, sino que la toman del succinil coenzima A, que le va a transferir la coenzima A al acetilacetilo para poder entonces la tiolasa romper y generar menos moléculas de acetilcoenzima A. Esto es un enlace que tiene con el ciclo de Krebs. Quiere decir que la cetólisis va a ocurrir dentro de la mitocondria. Una vez que tengo la acetilcoenzima A, para entrar en el ciclo de Krebs me va a generar NT. Ya ustedes saben cómo NADH, FADH, se va a la cadena transportadora de electrones y genera NT. La siguiente, por favor. La siguiente. Ok. Todo lo que hemos visto nosotros ahorita es utilización de nuestros ácidos grasos para generar energía. Un poquito de síntesis vimos cuando decimos, bueno, vamos a generar cuerpos cetónicos a partir de la coenzima A. Pero realmente lo genero para utilizarlos. Realmente yo no genero un cuerpo cetónico porque lo necesita estructuralmente, sino que lo genero para que me pueda suplir de energía en algunos sistemas. Como hablamos ahorita, sobre todo el sistema nervioso central. En los casos cuando empezamos a tener que hemos gastado todos nuestros ácidos grasos procedentes de la, o lo hemos gastado casi todo, y nuestros azúcares procedentes de la dieta, que estamos en proceso de ayuno, sobre todo si el ayunito es prolongado, nosotros vamos a activar igualito que como hacíamos en carbohidratos. Vamos a liberar glucagón, porque el glucagón va a detectar niveles bajos de glucosa en sangre e inmediatamente va a encender la alarma. No solamente que me va a inducir el proceso de glucogenólisis, sino que además también le da una alarma a los adipocitos, una alarma que se enciende igual porque es por fosforilación. Si recuerdan, el glucagón tiene un receptor a nivel de membrana. Ese receptor a nivel de membrana celular va a activar unas quinasas. ¿Qué hace la quinasa? Fosforilar. ¿Qué vamos a fosforilar nosotros aquí? Bueno, vamos a fosforilar una enzima y vamos a fosforilar la estructura que mantiene, vamos a decir, esos lípidos estables dentro de los adipocitos. No puedo que usted dijo que principalmente se activaba la glucogenólisis porque es más rápido. En cambio, lo de la glucólisis es un poquito más lento. Gluconeogénesis. ¿Qué ocurre? La glucogenólisis tiene una respuesta más rápida. El glucagón activa las dos cosas al mismo tiempo. Vamos a estar claros. Lo que es que uno responde más rápidamente. ¿Por qué? Porque cuando el glucagón vamos a decir, activa los procesos intracelulares, activa dos cosas. La fosforilación de unas enzimas y la síntesis de otras. La gluconeogénesis depende de unas enzimas. La carboxilasa y la carboxilasa, la piruvato carboxilasa y la fosforopiruvato carboxiquinasa tienen que ser sintetizadas. No son enzimas que están presentes todo el tiempo. Entonces, la señal que damos para la gluconeogénesis, que da el glucagón para la gluconeogénesis, es decir, bueno, me fabrican las enzimas, pero a la vez fosforila la enzima que sí está allí para la glucogenólisis. ¿Cuál es la enzima para la glucogenólisis? Para iniciar la glucogenólisis, la enzima que me controla la glucogenólisis, ¿cuál es? ¿El piruvato? No me acuerdo. No, ¿verdad? Enzima. El glucagón va a activar la hormona, va a activar a la enzima, pero él la activa por fosforilación. Que nosotros decíamos, fosforilo esta y fosforilo aquella, y al fosforilar aquella paro la gluconeogénesis. Pero al fosforilar esta activo la glucogenólisis. ¿Cuáles eran esas enzimas? Creo que era la glucogenofosforilasa, algo así, ¿no? La glucogenofosforilasa. Entonces es muy fácil, porque nada más al activar la enzima ya empiezo con la glucogenólisis y empiezo a liberar glucosa. Mientras tanto, ya en el núcleo se está transcribiendo el ARN que vaya al citoplasma y entonces sinteticen las enzimas que son pertinentes a la gluconeogénesis. Por eso la respuesta es más lenta. No porque el glucógeno la active después, las activa al mismo tiempo, pero aquella es más lenta. El ácido graso también es un poquito más lento, porque el glucógeno tiene que viajar por sangre
para llegar hasta los adipocitos. Y en los adipocitos toca la puerta, igualito. Activa una proteína quinasa y esas proteínas quinasas van a activar a una enzima que es una lipasa dependiente de hormonas y a unas moléculas llamadas perilipinas. Esas perilipinas son unas proteínas que se encargan de rodear a las gotas de grasa para darle estabilidad. Al fosforilar a las perilipinas, permiten la entrada de la lipasa para que entonces pueda liberar los ácidos grasos de los adipocitos. Fíjense, yo lo había colocado en otras, ¿cómo se llama? En otras imágenes, pero no lo habíamos conversado. Habíamos dicho que en procesos de ayuno prolongado, nosotros podemos tener obviamente la activación del glucagón y es sumamente importante en la oxidación de los ácidos grasos. Pero en aves migratorias, habíamos hablado solamente de los organismos que hibernaban, pero en las aves migratorias es sumamente importante el proceso de oxidación de ácidos grasos, porque es lo que les va a permitir a ellos viajar por mucho tiempo prolongado. Las aves me dicen son incansables, son inagotables, pero es que realmente tienen buenas reservas de grasa y utilizan esos ácidos grasos para esos procesos de migración que son tan prolongados y permanecen mucho tiempo volando, moviéndose en el aire. Y obviamente, así como decíamos que para el metabolismo de los carbohidratos no solamente era el glucagón, sino que también la adrenalina activaba, que es un neurotransmisor, en caso de que estamos de huida y susto, que estamos asustaditos, tiene el mismo efecto. Hay una activación de las proteínas quinasas y ocurre el mismo proceso de fosforilación. Lo que pasa es que en este caso es por susto, en este caso es por inanición. La siguiente, por favor. Ok, lo que explicamos ahorita. Lo expliqué en el aire, ahora aquí tenemos el diagrama. Tanto el glucagón como la adrenalina van a activar los receptores de membrana, los receptores de membrana se van a encargar de activar unas proteínas quinasas. ¿Qué significa proteína quinasa? Quinasa significa que se van a encargar de fosforilar. Son unas enzimas que se van a encargar de fosforilar a otras. En este caso, en el adipocito, nosotros vamos a fosforilar a la lipasa que responden a hormonas. Porque acuérdense que teníamos otras fosfolipasas, que esas lipasas estaban a nivel del endotelio y simplemente cuando pasaba el kilomicrón o cuando pasaba el VLDL que tenía el receptor C2 o la proteína C2, la ApoC2, esa ApoC2 iba a inducir la acción de esas lipasas que teníamos a nivel del endotelio. Estas son unas lipasas similares, pero no responden de igual manera. Ellas no son activadas por ApoC, sino que son activadas por fosforilación. Estas lipasas lo que hacen es justamente romper los triacilgliceroles que tenemos almacenados en las goticas de grasa que tenemos en los adipocitos. Pero esas goticas están protegidas y estabilizadas por unas proteínas que se llaman perilipinas. Esas perilipinas también son fosforiladas y al fosforilarse cambia la configuración y permite la entrada o el contacto de la enzima con los triacilgliceroles. ¿Y qué hace? Rompe los enlaces ésteres del glicerol con los ácidos grasos, libera los ácidos grasos y el glicerol. ¿Qué dijimos que pasaba con el glicerol? ¿Para dónde se iba el glicerol? Para el hígado hacer gluconeogénesis. O se puede reempaquetar nuevamente si hay proceso de esterificación de ácidos grasos. Y los ácidos grasos entonces sí van a recorrer cada uno de los tejidos y entonces van a entrar a nuestra célula para producir energía por beta-oxidación. Sí. La reesterificación. La reesterificación normalmente ocurre en hígado. ¿Ok? En este caso. En los enterocitos también ocurre, pero ya es por proceso de alimentación. Aquí no. No hablamos de enterocitos aquí. La siguiente, por favor. Ok, lo mismo explicado de otra manera, más gráfica. Esta estructura que nosotros vemos aquí azulita es que los ácidos grasos no viajan solos por el torrente sanguíneo, sino que la albúmina
vamos a decir, lo recibe y se encarga de transportarlo. Acuérdense que ellos no son solubles en agua y la sangre es acuosa. Entonces necesita ser transportado por la albúmina. Es de las proteínas que tenemos más abundantes nosotros en sangre, luego de la hemoglobina. Lo que indica aquí es lo mismo, hay un proceso de rompimiento de los triacilgliceroles, que lo hacen la lipasa que responde a hormonas. Esas lipasas están activadas vía proteína quinasa, liberando entonces los ácidos grasos y el glicerol. El glicerol está por acá. El glicerol, si es soluble, puede viajar solito por sangre hasta el hígado. Y lo podemos utilizar, como dije ahorita, para hacer gluconeogénesis. Incluso él puede entrar, acuérdense que si lo transformamos en dihidroxiacetona, esa dihidroxiacetona yo la puedo utilizar vía glucólisis también. ¿Okay? Me puedo ir hacia arriba para gluconeogénesis o hacia abajo para glucólisis. La siguiente, por favor. Esta reacción, esto ya nosotros lo conocemos, ya lo hemos visto, porque lo veíamos como un precursor de la gluconeogénesis. El glicerol, a través de una glicerolquinasa, el fosforilado, esa glicerolquinasa, al fosforilar el glicerol me genera glicerol fosfato. Ese glicerol fosfato, a través de un proceso de oxidación, me va a generar la dihidroxicetona. Esa dihidroxicetona fosfato, acuérdense que puede isomerizar a gliceraldehído. Permiso. Paso rapidito porque esta es una reacción que ya nosotros hemos visto y hemos conocido también. Ya saben que de aquí yo puedo irme vía gluconeogénesis o puedo seguir utilizándolo para la producción de energía. La siguiente, por favor. Gracias. Ok, lo que le llamamos nosotros el ciclo de triacilgliceroles, para que ustedes más o menos tengan una idea, lo hemos visto por separado, pero realmente es un proceso que puede darse de forma también cíclica, como llamamos nosotros. Acuérdense que inicialmente nosotros absorbemos triacilgliceroles de la alimentación. Y en ese proceso de alimentación generamos unos kilomicrones y esos kilomicrones van a recorrer el organismo y van a ir dejando sus ácidos grasos. Acuérdense que cuando pasan esos kilomicrones cerca del tejido muscular y cerca de los adipocitos, allí nosotros tenemos en el endotelio abundante lipasas que son activadas por ese ApoC2 que tenemos nosotros allí. Y entonces se van a liberar esos ácidos grasos. En el músculo lo vamos a utilizar y realmente los vamos a almacenar en los adipocitos. En los momentos que ha pasado la alimentación, ya no nos queda nada de nuestro alimento, pasamos la digestión y utilizamos lo que teníamos en circulación, entonces yo voy a empezar a activar los procesos que me garanticen a mí el suministro constante de energía al organismo. Entonces voy a activar los procesos de liberación. Entonces, inicialmente yo tengo un proceso donde yo dejo aquí lo que procede de alimentación, pero también lo que a nosotros nos quedaba de los kilomicrones llegaba hacia el hígado y el hígado lo reprocesaba. Si yo tengo suficientes ácidos grasos porque comí en exceso y dejé aquí y todavía tengo, entonces dentro del hígado se van a reesterificar, se van a organizar con colesterol, con los triacilgliceroles y otras apoproteínas y vamos a liberar el VLDL, de eso hablamos. Ese VLDL va a ser el mismo recorrido que hacía el kilomicrón para ir dejando los triacilgliceroles y el colesterol que haga falta. Entonces, esto realmente es un proceso cíclico. ¿Cíclico en qué sentido? El hígado me va a suministrar de lo que salga del hígado, va a pasar hacia los adipocitos y hacia el tejido muscular. En los adipocitos lo voy a almacenar. Y en el momento en que haga falta, que sea necesario, lo voy a volver a liberar. ¿Y para dónde va a ir eso? Va a ir nuevamente a sangre. Cuando llegue al músculo, va a ser utilizado en músculo, pero si llega al hígado, va a ser nuevamente reesterificado y así, sucesivamente, hasta que me lo consuma todo. O simplemente voy comiendo tanta grasita que lo que voy haciendo es un buen almacenaje de los triacilgliceroles. La siguiente, por favor.
sintetizamos nosotros esos triacilgliceroles que almacenamos? Vamos a ver ahorita. Y en el caso de tener exceso de alimentación, cómo nosotros vamos no solamente a guardar los triacilgliceroles o los ácidos grasos que estamos consumiendo, sino la cantidad de acetilcoenzima que estamos generando a partir de los azúcares, también las podemos almacenar en forma de ácidos grasos. Voy a necesitar una pausita, por eso le llamaba la atención a mi hijo, porque necesita. Lo dejamos circular. Ok, glicerogénesis y síntesis de ácidos grasos. La síntesis de triacilgliceroles es muy corta, porque como les dije yo, simplemente lo que hacemos es, a un glicerol que tiene 3 carbonos le vamos incorporando ácidos grasos uno a la vez. En el carbono número 1, el carbono 2 y el carbono número 3. Es muy sencillo. Simplemente lo que vamos a ver son las enzimas que están involucradas y ya. Y lo que sí tiene un poquito de más pasito es la síntesis de ácido graso y el control, que es importante. La siguiente, por favor. Ok, en la síntesis de ácido graso. Cuando nosotros tenemos un exceso, ¿cuándo se fabrica nosotros? Cuando fabricamos ácido graso. Cuando usted come. Y si come mucho, fabrica muchos ácidos grasos. ¿Por qué? Porque la célula tiene un límite, y eso lo dijimos en la primera clase, para almacenar glucógeno. ¿Por qué? Porque el glucógeno tiene muchos grupos OH, eso es azúcar, eso tiene la glucosa por allí. Entonces agarra mucha agua, pesa demasiado. Eso es cuando usted está seco, está ligero, no tiene agua, está ligero, pero mójese el blue jean y métese en una piscina con blue jean, para que usted vea lo que pesa. Bueno, igual le pasa a la célula, es como meterle un blue jean. Se le hidrata todo. Entonces, el ácido graso tiene la ventaja de que no adquiere agua. Es como igualito un impermeable. Usted mete y saca tal cual, se escurre el agua. Entonces no pesa. Entonces la célula tiene más facilidad para almacenar más ácido graso. Primero, que el ácido graso tiene la ventaja de tener mucha más energía, porque tiene más hidrógeno. Pero, y además tiene la ventaja de que no se hidrata con facilidad, porque es hidrofóbico. Entonces, mucho mejor para la célula. Por eso prefiere almacenar lípidos. Lo que pasa es que sacarlo después cuesta un poquito, pero mientras tanto usamos la glucosa que nos queda por ahí. Si usted consume mucha grasita, si usted consume mucho azúcar, porque la gente dice, no, bueno, yo no como grasa. Bueno, pero ¿y esos adipocitos dónde salieron? Si usted come mucha pasta, mucha harina, entonces usted igualito va a almacenar. Porque el azúcar la va a transformar en acetilcoenzima y ese exceso de acetilcoenzima usted lo va a guardar en forma de grasita. Entonces muchas veces la gente cree, ay, no tengo los triglicéridos altos y yo no como grasa. Sí, pero eso viene del azúcar también. Entonces estamos claros, en exceso de acetilcoenzima que puede venir de un exceso en nuestra dieta, vamos nosotros a generar ácidos grasos. ¿Quién me va a activar eso? La insulina. ¿Qué me va a activar la insulina? Una carboxilasa que tenemos nosotros, que es activada a través de la insulina, y esa carboxilasa se va a encargar de, al acetilcoenzima, le va a incorporar este señorito que tenemos nosotros aquí. ¿De dónde sale él? ¿Bicarbonato? Ese es un bicarbonato. ¿De dónde sale el bicarbonato? Del ciclo de Krebs. Del ciclo de Krebs. Cuando se hidrata. Ajá. Un acetilcoenzima A le vamos a incorporar en una carboxilasa, le vamos a incorporar un dióxido de carbono y él se va a transformar en el malonil. Este señorito de malonil era el que ya habíamos hablado. ¿Qué va a hacer el malonil? El malonil tiene la capacidad, si voy a sintetizar ácido graso, él va a inhibir, la carnitin aciltransferasa 1. Quiere decir que los ácidos grasos no van a pasar hacia la mitocondria para ser utilizados. ¿Por qué? Porque necesito que se vayan al almacenamiento. Una vez que yo produzco ese malonil se va a unir a un complejo
¿Quién se va a encargar? Es el complejo ácido graso sintasa. Ese complejo ácido graso sintasa, como su nombre lo dice, está formado por varias enzimas que vamos a ir viendo nosotros acá. Ese es un complejo que tiene como dos bracitos. Por un bracito, esos bracitos se llaman ACP, que son complejos, son proteínas que se encargan de agarrar a estos grupos ácidos o a este acetil por un lado y el malenil por otro lado. Esos ACP, ese complejo proteico, por un lado va a agarrar al malonil y por otro lado va a agarrar al acetilcoenzima. Ya yo sinteticé malonil. Ese malonil lo va a agarrar por un lado a la enzima. Esto que está aquí es la síntesis del malonil. La enzima, a través del ACP, va a agarrar este complejo enzimático, va a tomar por un ladito el malonil. Y por el otro lado, va a agarrar una molécula de acetilcoenzima y se la va a transferir al malonil. Eso lo va a hacer dentro de ese complejo. Nosotros tenemos varias enzimas. Eso lo va a hacer a través de una transferasa, una citransferasa. Yo tengo un grupo acetilcoenzima de este lado y tengo un grupo malonil de este lado. Una transferasa, una citransferasa, me va a transferir ese acetilcoenzima al complejo enzimático, al ACP, que lo va a agarrar por su proteína captadora de acetil. Y se va a transferir al malonil. Cuando lo transfiere al malonil, se pierde un dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono entra en el agua va a formar bicarbonato. Eso que yo generé allí, esa estructura que yo generé aquí, yo venía de malonil que tenía 3 carbonos y vengo del acetil que tenía 2. Deberían de sumar 5, pero en el momento que lo transfieren, libero una molécula de dióxido de carbono y me voy a quedar entonces con una molécula de 4 carbonos, que sigue estando unida a un ACP. Solté el acetil por este lado y se lo transferí al malonil, pero igualito donde tenía agarrado el malonil, ahí tengo yo mi molécula de 4 carbonos. Esto que está aquí, que dice KS, es una cetoacetil sintasa. Ese acetoacetil que se me generó, que es este señorito que está aquí, yo tengo un doble enlace con el oxígeno y tengo un doble enlace con el oxígeno. Esto no se parece para nada a un ácido graso. Yo para que esto se parezca a un ácido graso tengo que llenarlo de hidrógeno, además de alargar la cadena. Entonces, lo primero que hago es un proceso de reducción. Todo el tiempo en el catabolismo vemos oxidación. Aquí vamos a empezar a reducir, vamos a incorporarle hidrógeno. Lo hacemos a través del NADP. Ahora estamos utilizando mucho el pentro-NADPH. Dijimos que lo íbamos a utilizar para los procesos de reducción. ¿A través de qué? De una cetoacyl reductasa. Esto es una K y una R. Ceto, la K es de ceto, cetoacyl reductasa. Esto lo tienen ustedes y se ve más claramente porque mi chico no es muy bueno. Videoblink no es muy bueno. Esta estructura que nosotros estamos generando aquí, fíjense que hicimos al reducirlo, lo que habíamos hablado anteriormente. Quitamos el doble enlace y le incorporamos hidrógeno. Le quitamos el doble enlace. Este carbono tiene otro hidrógeno aquí para compartir su electrón y el oxígeno, entonces también le ponemos un hidrógeno para que no se quede llorando y pueda tener también con quien compartir su otro electrón. Esta molécula que nosotros estamos generando aquí, a través de una deshidratasa, se va a deshidratar. Dice, pero si le metí hidrógeno aquí, ¿por qué lo voy a deshidratar? ¿Lo voy a quitar? Bueno, sí, es una estrategia, porque yo necesito salir del oxígeno. Porque yo quiero que todo eso tenga carbono y hidrógeno. Entonces, le tengo que quitar ese oxígeno. Entonces, deshidrata y le quita el grupo OH. Entonces, genera otra vez un doble enlace. Pero ya yo sé que yo lo puedo resolver. Vuelvo a reducir y resuelvo la situación con el doble enlace. Entonces, se me va apareciendo un poco más. Estoy empezando a reducir y a cargar eso de hidrógeno
para que realmente sea un almacenador de energía. Luego, fíjense lo que estamos haciendo. Proceso de, iniciamos con el malonil, condensamos un malonil con la coenzima A. Luego reducimos. Al reducir, elimino un doble enlace, pero ahora necesito eliminar el oxígeno. Deshidrato, quito el oxígeno, vuelvo a reducir y resolví. Quité el oxígeno y resolví parcialmente mi doble enlace, porque solamente me queda un grupo cetona. Sola y exclusivamente me queda un grupo cetona. ¿Qué voy a empezar a hacer yo nuevamente? Ahora voy a empezar a incorporar, mejor dicho, esta molécula que yo tengo aquí o que estoy obteniendo aquí, yo tengo que empezar a incorporar, a seguir incorporando acetilcoenzima A. Pero no lo voy a incorporar como acetilcoenzima A, lo voy a incorporar como malonil. ¿Cuándo voy a tener yo aquí en esta enzima inicialmente la coenzima A? Nada más en el primer proceso, que es la formación del acetoacetil. Malonil y coenzima A. Ya después lo que yo voy a empezar a incorporar y a incorporar y a incorporar van a ser puro malonil. Y va a ser lo mismo que voy a repetir una y otra vez. Hasta que me quede una molécula de 16 carbono, que es el palmitoil o el palmitato que llamamos nosotros. Que es el más frecuente, y a partir de allí yo puedo sintetizar otro ácido graso, le puedo ir incorporando insaturaciones a través de unas enzimas que se llaman desaturasa. Depende de lo que yo necesite sintetizar. Pero mi estructura básica va a ser un palmitato. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, vamos un momentico atrás. Yo aquí tengo esto unido, ¿verdad? Aquí a este acetel, y le voy a ir incorporando mis malonil. Cuando ya lo tengo listo, para poder liberarlo, entonces yo a través de una tiolasa lo que hago es romperlo para poder liberarlo de la enzima del complejo enzimático. Simplemente a través de una tiolasa lo rompo y me va a quedar con su extremo carboxilo terminal. Lo saco de la enzima. La siguiente, ahora sí. Sí, ya. Ok. Ya nosotros vimos más o menos cómo se sintetizaba, cómo obteníamos nosotros nuestro glicerol. El glicerol puede ser un glicerol reciclado, es decir, viene de allá y lo tengo en mi hígado porque llegó de allá del proceso de lipólisis y lo tengo reciclado en el hígado. Pero también lo puedo obtener a partir de la glucólisis, y también lo puedo obtener a partir del piruvato, es decir, por glucólisis así o inversa. ¿Por qué lo puedo obtener de manera inversa? Porque yo a partir del piruvato, si yo me vengo a partir del piruvato, como el piruvato es muy entramado, pero lo puedo obtener así también. Me voy río arriba para entonces yo poder generar mi hidroxicetona, y a partir de la hidroxicetona generar mi molécula de glicerol. Eso es lo que nosotros tenemos aquí. Vamos a la siguiente. Bueno. No se tiene que aprender, lo que sí tiene que saber es de dónde puede salir el glicerol, pero no se tiene que aprender todas las reacciones de formación del glicerol. Ok, una vez que nosotros tenemos nuestro glicerol 3-fosfato, esto que está aquí es la procedencia del glicerol, nosotros podemos iniciar la formación de los triglicéridos a partir del glicerol o a partir de la dihidroxicetona. Fíjense, aquí dice mitocondrial, pero esto no ocurre dentro de la mitocondria. Esta es una enzima que puede estar en la superficie de la mitocondria. Y una vez que al glicerol se le incorpora en el carbono número 1, le voy a incorporar yo el primer ácido graso. Esto está en la membrana externa de la mitocondria.
Una vez que yo formo esta estructura, que es vamos a decir, es como un monoacilglicerol, no le decimos monoacilglicerol porque todavía tiene un grupo fosfato, él entra al retículo endoplasmático y es donde va a seguir el proceso de formación del triacilglicerol. Es primera vez que hablamos del retículo endoplasmático, todo lo que hemos visto ocurre en la mitocondria, en el citoplasma, mitocondria y citoplasma. En este caso, estoy hablando de una estructura nueva que es el retículo endoplasmático. ¿Dónde ocurre la síntesis de los triacilgliceroles? En el retículo endoplasmático liso. La síntesis de la mayoría de los lípidos que nosotros utilizamos a nivel celular ocurre en el retículo endoplasmático liso. Ok, como dijimos ahorita, son 3 procesos de acilación. ¿Quiénes acilan? Las transacilasas. Lo que vamos a tener es una transacilasa inicial y luego vamos a tener otras 2 transacilaciones. Inicialmente nosotros para poder transferirle un grupo acilo al glicerol tiene que estar fosforilado. Le transferimos el primer grupo acilo y él sigue fosforilado. ¿Por qué es importante esta fosforilación? Porque yo voy a generar también no solamente triacilgliceroles solo, sino que necesito diacilgliceroles para la formación de lípidos de membrana. Y la mayoría, mejor dicho, todos los lípidos de membrana están fosforilados. Entonces, yo inicialmente, esto es un camino por el cual yo voy a iniciar la síntesis a la vez de lípidos de membrana, de fosfolípidos de membrana. Si se acuerdan, los fosfolípidos de membrana tienen una cabecita y 2 paticas. Las 2 paticas son 2 ácidos grasos. Y la cabecita, que tiende a ser polar, tiene grupo fosfato. Primer grupo acilo, luego simplemente incorporo otro grupo acilo por otra transacilasa y voy a generar una molécula que tiene 2 grupos acilo y tiene mi grupo fosfato. Vamos a decir, en un punto limitante, ese me lo puedo llevar hacia la síntesis de los lípidos de membrana o puedo desfosforilar para irme entonces a la síntesis de triacilgliceroles. La siguiente. Hay un proceso de desfosforilación, normalmente lo hacen las fosfatasas, así como las quinasas incorporan grupo fosfato, las fosfatasas quitan. Una vez que le quito el grupo fosfato, se me va a quedar como un diacilglicerol normal y tengo 2 alternativas. O me voy hacia la formación de un monoacilglicerol sacando un grupo acilo, o simplemente le incorporo otro grupo de ácido graso y voy hacia la formación de triacilgliceroles. Es muy sencillo. ¿En qué caso me voy a ir yo? Dependiendo de lo que yo quiera sintetizar, voy a necesitar un monoacilglicerol. ¿Por qué no uso el primero? Porque el primero está fosforilado, tiene el acilglicerol en el carbono número 1. Cuando yo hago este proceso, voy a tener el grupo acilo en el carbono número 2, que es una molécula mucho más estable. Por eso no utilizo el primero que está allá, sino que utilizo este para la síntesis de otros compuestos, o si lo voy a utilizar a él como un monoacilglicerol. Simplemente incorporo en el carbono 3 el otro grupo acilo y lo convierto en un triacilglicerol y esto está listo para ser almacenado. La siguiente. Esto ya es lo último. Creo yo que vamos a ver. Rumiantes. Dios mío, cómo les costó. Proteínas en rumiantes. Finalmente es tan sencillo. Proteínas del rumiante era muy sencillo. ¿Qué hacen las bacterias? Agarran todos los aminoácidos. El rumiante no come casi proteína. El rumiante come principalmente pasto. Sí. Y de ese pasto, quienes fabrican de ese pasto los aminoácidos son las bacterias. Así de sencillo. Ellas tienen la capacidad de formar aminoácidos. ¿Qué le da el rumiante? El grupo amino para ella sintetizar. ¿Qué le da al pasto? Los carbonos que necesita para poder sintetizar. ¿Quién? ¿El rumiante? No. El rumiante le da el amonio, se le da en forma de urea.
¿Y qué hace la bacteria? Agarra la urea, la hidroliza, agarra el grupo amino, ellas son ureolíticas, y se lo incorporan a la cadenita de carbono que ellas fabrican. Ellas no fermentan. ¿Qué generan con la fermentación? ¿Y para dónde se va ese propionato? A la gluconeogénesis. A gluconeogénesis. Pero lo puedo meter, me voy a gluconeogénesis, pero lo tengo que meter en el ciclo de Krebs. ¿Qué tengo yo por ahí? Cetoácidos. Y esos cetoácidos los transforman en aminoácidos. ¿Cómo hago para transformar los aminoácidos? Me paso un grupo amino. Eso no se lo tengo que decir, eso lo tienen que saber ustedes. ¿Por qué lo tienen que saber ustedes estudiantes? Supuestamente. Entonces, yo no le estaba preguntando cómo sintetizaba una bacteria aminoácido. Yo simplemente le estaba preguntando cómo hacía, cuál era la diferencia con los rumiantes. Los rumiantes es muy sencillo, las bacterias son las que sintetizan los aminoácidos y le incorporan a su estructura. ¿Qué hace el rumiante? Se digiere a las bacterias. Eso se lo dije yo en clase. Y no es una bacteria, tiene millones y millones y millones de bacterias aquí, dentro del rumen. Y pasan a muchas de esas bacterias, no, las bacterias se quedan y pasa lo que queda de alimento. No, todas esas bacterias también pasan para el intestino. ¿Y se consume? Ellas se están replicando en el rumen. Y en el intestino lo que hacen es digerir las bacterias. Y la ventaja, y eso lo dije en clase, que las bacterias fabrican todos los aminoácidos, todos. Puede ser que coma pasto y se coma, por decir un ejemplo, 13 aminoácidos en el pasto. Ella los fabrica todos. Y cuando hace la digestión, ¿qué digiere? Las bacterias. Y de las bacterias agarra los ácidos grasos. Los aminoácidos. Ok. Aquí, en este caso, lípidos. Come la vaquita. ¿Cómo se van a digerir? Entran al rumen. El alimento de la vaquita entra al rumen. Todo el alimento que ella consuma que pueda tener algún lípido, quien lo va a procesar en el rumen son las bacterias, principalmente. Los microorganismos que tienen allí, que son millones de millones. ¿Qué van a hacer esos microorganismos? Van a hacer lipólisis, van a empezar a romper y liberan ácidos grasos. ¿Qué pasa con las bacterias? Algo que no ocurre en monogástricos. Estas bacterias, nosotros dijimos en la naturaleza, la mayoría de los ácidos grasos son cis. Ellas los transforman en trans y además los saturan. Hay un proceso que se llama hidrogenación. Hidrogenación significa que le incorporan hidrógeno, se llama biohidrogenación. Entonces quiere decir que la gran mayoría de los ácidos grasos que están teniendo allí, que ya están liberando, los van a transformar en ácidos grasos saturados. Los van a saturar, los van a hidrogenar y van a transformarlos de cis a trans. Unos van a quedar allí, otros lo incorporan allí en su estructura. Entonces, cuando pasa en el intestino los alimenticos, ¿qué va a absorber el rumiante? El rumiante también tiene sales biliares, igualito, van a evolucionar. Lo que pasa es que no tienen lipasas tan efectivas, pero muchos de los ácidos grasos tienen ácidos grasos allí. Ya están libres. ¿Quiénes lo hicieron libre? Las bacterias lo hicieron libre. Y a otra parte le incorporaron ellos su estructura. Entonces van a tener prácticamente el 80%, el 90% de los ácidos grasos van a ser saturados y van a tener grasas trans. ¿Para qué utilizan ellas? Y lo van a absorber. Igualitos forman kilomicrones, que van a ir y van a hacer lo mismo que hacen en los monogástricos. ¿Cuál es la diferencia? El tipo de ácido graso que están entrando hacia el organismo realmente al rumiante, que son trans y la mayoría saturados. Si ellas necesitan insaturados, las insaturan. Acabo de decir hace ratico que tenemos una enzima llamada desaturasa que utilizamos para desaturar, para convertir los ácidos grasos en insaturados. Lo que es que no tenemos la capacidad de producir dos de ellos, que es el omega 3, el omega 3 y el omega 6. El resto, y a partir de ellos, todos. La diferencia, lo que hacen los microorganismos. Fermentan. Además, los microorganismos tienen la gran ventaja de generar ácido graso volátil.
Y esos ácidos grasos volátiles, que serían cuerpos cetónicos, van a difundir. ¿Desde dónde? Desde el rumen. Pilas con eso. En el rumen ellos van a absorber ácidos grasos volátiles. ¿Lo van a utilizar como cuerpo cetónico? ¡Claro que sí! La vaca superutiliza el ácido butírico y el ácido acetílico también, el acetoacetato. Entonces, ¿qué hace la vaquita? Dos cosas. La primera, superaprovecha los ácidos grasos volátiles. ¿Por qué? Porque de ellos va a obtener energía. Cuerpos cetónicos. Segundo, ya veíamos lo que hacía el propionato desde allá de los carbohidratos. Chévere, no lo vamos a meter porque ya carbohidratos lo vimos. Vamos a hablar solo de los ácidos grasos. Y los ácidos grasos grandes que generaron las bacterias, que modificaron las bacterias, son los que se van a digerir a nivel intestinal. ¿Para qué los va a utilizar? Muchos de ellos, aquí lo tienen en el esquemita, leche y carne. Lo van a incorporar en la leche y lo van a incorporar en la carne. Para energía, van a utilizar los ácidos grasos volátiles, principalmente el butirato. Ya saben por qué. Cuerpo cetónico, directamente el hidroxibutírico. La siguiente, por favor. Ok. A manera de conclusión, los lípidos del alimento van a ir a generar lo que es un pool de ácido graso. Voy a repetir. En monogástricos tenemos una cantidad N de ácidos grasos que vamos nosotros a obtener por vía de la dieta. En poligástricos o en rumiantes vamos a obtener una fracción de ácidos grasos grandes y una fracción de ácidos grasos pequeñitos, los volátiles. Esos ácidos grasos volátiles que van a ser absorbidos ¿en dónde? ¿En dónde van a ser absorbidos los ácidos grasos volátiles de los rumiantes? En el rumen. Del rumen van a ir a generar energía como cuerpo cetónico, principalmente el butírico. Los grandes se van a absorber en el intestino, principalmente los va a modificar la microbiota, formando trans y saturados. En monogástricos, ¿qué va a pasar? Lo que viene del intestino, monogástricos sí, y poligástricos, se van a ir a un proceso de reesterificación. Se forman los triglicéridos y vamos como kilomicrones. Si ya digerimos el alimento, va a recircular por el sistema circulatorio el kilomicrón y lo que queda, el remanente, se va hacia el hígado. En hígado que voy a hacer un proceso de reesterificación y formo los triacilgliceroles. Esos triacilgliceroles se van a ir en un proceso de almacenaje. Cuando los necesite, los requiera, porque estoy en ayuno, el glucagón se va a liberar por las bajas de azúcar y entonces va a inducir al proceso de lipólisis. Tienen que saber cómo. Me va a generar más ácidos grasos, esos ácidos grasos se van a generar beta-oxidación. Esa beta-oxidación me va a generar acetilcoenzima A. Ese acetilcoenzima A tiene varias alternativas, se va a ir al ciclo de Krebs. No vimos colesterogénesis. Busquen la síntesis de colesterol, porque no la vimos y puede ser que lo ponga en el examen. Voy a revisar, mata soldado. Hacer por lo menos un esquema de síntesis del colesterol, resumido. Igual a partir de la acetilcoenzima A, igual se genera malonil y a partir de allí voy a empezar a sintetizar colesterol. Si no me voy a la síntesis de ácidos grasos y de colesterol, entonces me puedo ir dependiendo a una ruta de cetogénesis. ¿En qué momento me voy a ir a cetogénesis? Muy simple. Si el acetilcoenzima A se consigue con el... Cuando entra el acetilcoenzima A, ¿con quién se consigue en el ciclo de Krebs? Con el oxalacetato. Con el oxalacetato. Se condensa con el oxalacetato y me va a formar citrato. Ese citrato sigue por el ciclo de Krebs. O si hay mucho citrato, porque me acabo de comer el chicharrón de mi vida y 3 arepas fritas además, y además le puse quesito a eso porque no sería venezolana si no le pongo quesito a eso. Entonces, no hay rollo.
Yo tengo ahí oxalacetato por cantidades industriales. Pero si estoy en ayuno y lo que hice fue una lipólisis porque tengo ácido graso, porque mandé a que sacaran de mi grasita los ácidos grasos para obtener energía, puede ser que no tenga suficiente oxalacetato. ¿Por qué? Porque si no tengo azúcar, todo el oxalacetato que mi hígado se consiga lo va a transformar en glucosa. Y el tejido, en músculo, muy probablemente se va a ir para la gluconeogénesis. Pero en músculo yo no tengo gluconeogénesis. En músculo no voy a tener casi azúcar, no voy a tener glucosa. Entonces, es muy probable que no tenga oxalacetato. Yo puede ser que haya activado ciertamente también destrucción, que a este punto donde estamos, ya ustedes deberían de pensar en eso. Bueno, si estoy en ayuno, también voy a utilizar las proteínas. Y yo puedo tener oxalacetato por digestión de proteínas. Pero yo necesito ese oxalacetato también transformarlo en aspartato. O sea, todo es un ciclo. ¿Para qué necesito transportar en aspartato? Porque si voy a utilizar la proteína, necesito amonio. Mejor dicho, voy a liberar amonio. Necesito el ciclo de la urea para poder liberarme de ese amonio. Y si no hay aspartato por todo eso, se me va a detener el ciclo de la urea y voy a acumular amonio. Entonces, muy probablemente yo tenga bajos niveles de oxalacetato. Si el acetilcoenzima A no tiene suficiente oxalacetato, se va a desviar a esa cetogénesis. ¿Pilas con eso? ¿Cómo activo cetogénesis? Quítele oxalacetato. Y entonces este coenzima A se va a ir. Entonces, como no puede generar energía por el ciclo de Krebs, se va a ir hacia el hígado y va a generar cetogénesis. Va a generar cuerpo cetónico. Ok. Monosacáridos y aminoácidos pueden generar acetilcoenzima A y eso lo saben ustedes. Bueno, deberían. La siguiente. ¿Alguna pregunta? No se confíen con el examen. Que es a libro abierto. Porque en el verano aprobaron 2 grupos nada más. Los otros 3 que presentaron. Síntesis proteica. Listo, profe.